Hola amigos, era el hijo bien amado de su madre, creyente del Dios verdadero, estable, tranquilo, equilibrado, que se dedica más a las cosas espirituales. Engaña a su hermano para que le venda la primogenitura. Engañado a su vez por su propio tío y suegro con la mujer que ama, pelea y su nombre es cambiado, y de sus 12 hijos surgieron las 12 tribus de Israel. Hoy déjame que te cuente quién fue Jacob. Jacob es uno de los patriarcas hebreos cuya historia se encuentra descrita en el libro del Génesis. Su nombre significa sostenido por el talón y que luego fue cambiado por Israel, que significa el que pelea junto a Dios. Según la tradición, Jacob habrá nacido con toda probabilidad en un lugar llamado Beer Lahai Roi, 20 años después del casamiento entre Isaac y Rebeca, cuando Isaac, su padre, tenía 60 años y su abuelo Abraham 160 años. Jacob era, al igual que su padre, una persona de disposición tranquila. Según cuenta el relato, él era un hombre sencillo y puro. Además, yacía en la tienda, lo cual podría ser una señal de que era además estudioso. Beer Lahai Roi está localizado en el desierto del Negev y es el lugar donde Agar, la sirvienta egipcia de Sara, la primera esposa de Abraham, abuelo de Jacob, huyó de la ira de su ama Sara. Al llegar a cierto pozo de agua, Agar fue tranquilizada por un ángel que le mandó regresar a donde su ama y le anunció el futuro nacimiento de Ismael. Se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi, pues Agar le dijo a Dios: tú eres un Dios de la vista. Su familia. Jacob tenía un mellizo que se llamó Esaú. Rebeca tuvo complicaciones durante su embarazo debido a que ambos peleaban mucho cuando estaban dentro de su vientre. Cuando Rebeca le consultó a Dios el porqué de la lucha, Dios le hizo saber que dos naciones muy distintas entre ellas estaban formándose en su vientre y que el mayor serviría al menor. Rebeca siempre favoreció a Jacob. Isaac siempre favoreció a Esaú, quien era un gran cazador y hombre de campo. Bendición del primogénito. Desde el vientre de su madre, Jacob luchaba contra su hermano Esaú. Esaú creció y se convirtió en cazador. Un día de jornada, regresó muy agotado y hambriento, y le pidió a su hermano Jacob el plato de lentejas que estaba comiendo. Jacob aprovechó el momento y le pidió a Esaú que le vendiera la primogenitura como hijo mayor a cambio del plato de lentejas. Viendo que este derecho le era inservible en caso de morir, accedió y así, en palabras bíblicas, despreció su primogenitura.
Este derecho incluía una doble porción de la herencia paterna. Cuando Isaac envejeció, perdió la vista hasta el punto de quedar casi ciego. Envió a Esaú a los campos pidiéndole que cazara algo para una última comida antes de recibir su bendición. Rebeca escuchó esto y dio a Jacob 2 cabritos para prepararlos y traérselos a su padre, para que recibiera él la bendición en lugar de su hermano. Jacob objetó que su padre, aunque estaba casi ciego, podría notar la sustitución solo con tocarlo, pues Esaú era bastante velludo y él era lampiño. Rebeca le dijo que no se preocupara y le colocó a modo de fundas las pieles de los cabritos sobre el cuello y manos. Jacob, así vestido, fue a la presencia de su padre Isaac, afirmando ser su hermano. Isaac, sospechando de su voz, pidió que se acercara para palparlo. Una vez que se aseguró de que era Esaú, le dio la bendición. Tan pronto como Jacob recibió dicha bendición, se marchó. Luego llegó Esaú montando en cólera por lo que había ocurrido. Isaac, quien ya se había dado cuenta de su error, le dijo que lo único que podía darle era una bendición menor. Esaú, en cambio, juró que iba a matar a su hermano una vez que su padre muriese. Labán, Raquel y la escalera de Jacob. Rebeca, dándose cuenta de las intenciones de Esaú, llamó a Jacob y le aconsejó huir, enviándolo donde su tío Labán. También le aconsejó que buscara una esposa mientras viviera allí. Cuando Jacob huyó, Esaú envió a su hijo Elifaz para que lo matara y le despojara de todas sus pertenencias. Elifaz, célebre arquero, se hizo acompañar de 10 de sus tíos maternos en la persecución y alcanzó a Jacob en Siquem. Jacob le suplicó que le perdonase la vida y así Dios podría considerar este pillaje como una acción justa. Elifaz, entonces, lo dejó completamente desnudo y se llevó el botín a su casa, pero esto enfureció más a Esaú. Camino a Harán, experimentó una extraña visión en la que sostenía una escalera que llegaba hasta el cielo, una visión que es comúnmente referida en las Escrituras como la escalera de Jacob. Desde la cima de la escalera, escuchó la voz de Dios que repetía muchas bendiciones hacia Jacob. Actualmente se puede apreciar una impresionante escalera de Jacob en la fachada de la abadía de Bath, en Inglaterra, donde se pueden ver a los ángeles subir y bajar. Esta impresionante obra data del siglo VII, reorganizada en el siglo X y reconstruida en los siglos XII y XVI. Cuando llegó a Harán, encontró a la hija más joven de su tío Labán, su prima Raquel. Luego de trabajar por un mes con sus familiares, Labán le ofreció pagarle por la ayuda que le había dado. Jacob le ofreció, a cambio de la mano de su prima Raquel en matrimonio, servirle por 7 años a su tío Labán, pues no tenía dote o pertenencias, a la cual él accedió. Estos 7 años le parecieron a Jacob
unos pocos días por el amor que le tenía a Raquel. Pero una vez completado el tiempo establecido, Labán le dio a su hija mayor, Lea, en su lugar. Cuando Jacob descubrió el cambio, se quejó, a lo que Labán le dijo que en su país era inaceptable dar en matrimonio a la hija menor antes que la hija mayor. Entonces le ofreció a Jacob darle también a Raquel, aunque solo si permanecía con Lea. Él cumplió con la luna de miel y trabajó otros 7 años. Una vez que se casó con ambas, Jacob amó a Raquel y despreció a Lea. Dios, viendo esto, hizo que Lea procreara muchos hijos. Ella dio a luz a Rubén, Simeón, Leví y a Judá antes de partir al desierto. Raquel, viéndose incapaz de procrear un hijo, se puso celosa de su hermana y pidió a Jacob que tuviera hijos con su criada Bilha, para que ella pudiera tener un hijo a través de ella. Jacob hizo así, y Bilha dio a luz a Dan y Neftalí. Lea entonces entró en celos y le pidió a Jacob que tuviera hijos también con su criada Zilpa, quien dio a luz a Gad y Aser. De pronto, Lea volvió a ser fértil y dio a luz a Isacar, Zabulón y Dina. Dios acordó luego de Raquel y al fin le concedió 2 hijos, José y Benjamín. Cuando nació José, Jacob estaba muy deseoso de regresar a casa. Labán notó que Dios le había bendecido abundantemente mientras Jacob estuvo allí, por lo que le rogó que se quedara. Labán ofreció pagarle utilizando parte de su hato de ganado, el cual había aumentado considerablemente. Se dio el trato y Labán le dio todas las reses acordadas a Jacob. Con el paso del tiempo, los hijos de Labán se dieron cuenta de que Jacob tomaba la mejor parte de sus rebaños y que su actitud había cambiado. Dios le advirtió a Jacob que saliera del pueblo y después de una rápida consulta a sus esposas, partió sin avisar a Labán. Antes de marcharse, Raquel robó los ídolos religiosos de la casa de su padre. Labán, lleno de ira, persiguió durante 7 días a Jacob, pero la noche antes de alcanzarlo, Dios le habló en sueños y le advirtió que debía tener cuidado de no hablar mal a Jacob. Cuando se encontraron en el monte Gilead o Galad, territorio encontrado actualmente en Jordania, Labán acusó a Jacob de escabullirse con sus hijas como si fueran cautivos. Lo cuestionó por qué no le había avisado de su partida. Le indicó a Jacob que pudo herirlo, pero Dios, la noche anterior, lo detuvo de hacer esto. Finalmente preguntó por qué los ídolos habían sido robados. Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos. Le dijo a Labán que quienquiera que los hubiera robado debía ser muerto y le solicitó para buscarlos. Labán aceptó, pero cuando los buscó en la tienda de Raquel, ella los escondió sentándose sobre ellos. Terminada la búsqueda, Jacob, muy molesto, le reprendió. Ambos se reconciliaron inmortalizando el recuerdo de dicho pacto,
juntando varias piedras y haciendo un montón con ellas, al que llamaron posteriormente como el montón del testimonio, o sea, Galaad. Y Jacob continuó su camino de regreso a la tierra prometida. Y Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios, debido a su fe en el Dios de Abraham. A causa de esto, Jacob llamó a dicho lugar como Mahanaim o Mahanaim, que significa el doble campo. Aquí fue donde tuvo el sueño en el que veía a los ángeles. Cuando llegó a la tierra prometida, Jacob envió un mensaje a su hermano Esaú. Sus sirvientes volvieron con la noticia de que Esaú estaba aproximándose a Jacob con un ejército de 400 hombres. Jacob se preparó para lo peor y entonces oró fervientemente y se encomendó a Dios. Envió un tributo de rebaños y manadas para Esaú, un regalo de tu siervo Jacob para mi señor Esaú. Jacob transportó su familia y sus rebaños a través del vado de Jaboc, actual Jordania, durante la noche. Lo mismo hizo con todas sus posesiones, quedándose solo en comunión con Dios. Jacob venció al ángel. Esta batalla de Jacob contra el ángel es uno de los episodios más conocidos del libro del Génesis. Al ser que peleó con él, se lo describió como un ángel, aunque también apareció mencionado como un dios y hasta como un ser humano. En su intento por vencer a Jacob, el ángel lastimó su muslo, lo que lo dejó cojeando. Sin embargo, él permaneció en acción. No iba a desistir del combate hasta que el ángel no lo bendijera. Finalmente, llegó la bendición. El ángel le cambió el nombre por el de Israel, porque esa palabra significaba lucha con Dios, y en esa lucha claramente había salido vencedor. La historia también cuenta que en homenaje a este evento revelador, decidió denominar al lugar de los hechos como Penuel o Peniel, que significa rostro de Dios. Por la mañana Jacob reunió a sus 4 esposas y 11 hijos, colocando a las siervas y sus hijos al frente, a Lea y sus hijos a continuación, y a Raquel y José en la retaguardia. Aparentemente, los generosos regalos de Jacob, de camellos, cabras y rebaños, finalmente apaciguaron a Esaú. Su reencuentro fue muy emotivo. Esaú se ofreció a acompañarlos en su camino de regreso, pero Jacob se negó debido a que sus hijos eran aún pequeños. Jacob entonces sugirió alcanzar a Esaú en el monte Seir o monte Edom. Jacob llegó entonces a Siquem, donde compró una parcela de tierra ahora identificada como la tumba de José. En Siquem, la hija de Jacob, Dina, fue secuestrada y violada por el hijo del gobernante que deseaba casarse con la muchacha. Los hermanos de Dina, Simeón y Leví, acordaron en nombre de Jacob permitir el matrimonio siempre que todos los hombres de Siquem se circuncidaran primero. Siquem en la actualidad, sus ruinas están situadas a 2 kilómetros al este de la ciudad cisjordana de Nablus. Al tercer día, después de las circuncisiones, cuando todos los hombres de Siquem todavía estaban adoloridos,
Simeón y Leví los mataron a todos a espada y rescataron a su hermana Dina, y sus hermanos saquearon la propiedad, las mujeres y los niños. Jacob regresó a Betel, donde tuvo otra visión de bendición. Sufre la pérdida de la mujer que realmente él amaba, su esposa Raquel, cuando le da a luz a uno de sus hijos llamado Benjamín. Aunque la muerte de Rebeca, la madre de Jacob, no se recoge explícitamente en la Biblia, Débora, la nodriza de Rebeca, murió y fue enterrada en Betel, en un lugar que Jacob llamó Roble de los Llantos, debido a la doble pena de que Rebeca, su madre, también muriera en ese momento. Cerca de Belén empezó el parto de Raquel y murió cuando daba luz a su segundo hijo Benjamín, el 12º hijo de Jacob. Jacob la enterró y erigió un monumento sobre su tumba. La tumba de Raquel, localizada en las afueras de Belén, sigue siendo un lugar muy popular de peregrinación y oración hasta el día de hoy. Jacob se reunió finalmente con su padre Isaac en Mamre, en la actualidad a 4 kilómetros de la actual ciudad cisjordana de Hebrón. Isaac murió a la edad de 180 años, 44 años después de que bendijera a Jacob. Esaú y Jacob lo enterraron en la tumba de los patriarcas, cueva de Macpelá, cerca de Hebrón, localidad palestina situada en Cisjordania, que fue la que Abraham compró a Efrón, hijo de Zohar el Eteo, como parcela funeraria familiar. Muerte de Jacob. Jacob había sido profundamente herido en su alma con la desaparición de su hijo amado José, quien había sido vendido a unos mercaderes por sus hermanos a causa de los celos que le guardaban. En el libro del Génesis sigue la historia del hambre y de las idas sucesivas hacia Egipto para comprar grano, que llevó al descubrimiento del José perdido. José, el hijo perdido de Jacob, tenía 30 años cuando había sido liberado de prisión en Egipto. Había sido nombrado gobernador de esas tierras solo por debajo del faraón. El patriarca Jacob fue a Egipto con toda su familia a pedido de su hijo José. Las escrituras indican que Jacob llegó a residir en la tierra de Gosén con toda su familia, los que sumaban alrededor de 70 almas. Gosén parece haber sido la zona de Egipto cercana al palacio del faraón de José, en el delta del Nilo, quien residía allí una parte del año. Llegando al fin de su vida, Jacob convocó a sus hijos al lado de su lecho y los bendijo. Junto con sus últimas palabras, repitió la historia de la muerte de Raquel, aunque ya habían pasado 51 años desde su deceso, como si hubiera sido ayer. Entonces hizo un último pedido ante sus hijos, recogió sus pies en el lecho y murió a la edad de 147 años. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.